Hola a todos. ¿Se me ve? ¿Se me escucha? ¿Sí? Ok. Bueno. Les agradezco la presencia nuevamente hoy, después del miércoles pasado. Como les decía la otra vez, tenemos mucho que trabajar y por eso decidí hacer 2 miércoles seguidos y bueno, hoy el encuentro voy a hacer que no sea muy largo para que no se aburran, con algunas nociones de geometría y de topología de nudos que tenemos que tener un poco como telón de fondo para trabajar algunos temas de psicoanálisis. Entonces, les quería agradecer y quería agradecer especialmente a Amalia. Me voy a tomar la licencia de no decir el apellido, porque siempre lo pronuncio mal. Lo podés decir vos, Amalia, tu apellido. Es fácil, Roberto Lingenfelder, se escribe y se pronuncia igual. Facilísimo ese apellido. Le quería agradecer a Amalia muy especialmente porque tuvo la gentileza y la generosidad de hacernos llegar al espacio una pizarra digital, que es una herramienta que seguramente vamos a usar y que yo he usado un poco torpemente. Le agradezco también a Juan que me haya enseñado un poquito cómo se usan estos periféricos, porque ni siquiera tenía idea de que se llamaban periféricos y ahora, bueno, tengo un poco esa idea. Así que, bueno, Amalia, te quiero agradecer, lo mismo a vos, Juan. No sé si han leído, tal vez hayan leído, el cuento El Cordel o La Cuerda, ¿no?, de Guy de Maupassant. Se lo pasé a Juan para que lo suba al blog, porque me pareció que venía al caso, ¿sí? Ese es un cuento que yo conocí hace no menos de 30 años, cuando empecé a leer a Maupassant con muchas ganas. Hace no menos de 30 años, me encontré con ese cuento, La Ficelle, ¿no?, a traducir como la cuerda, el cordel, la cinta, ¿sí? Y recuerdo que cuando leí por primera vez la clase 10 del seminario 20, que ha sido traducida como redondeles de cuerda, es la misma palabra, es ficelle, redondeles de cuerda, que también se podría traducir como anillos de cordel, anillos de cinta. Cuando me encontré con ese título que Jacques Alain Miller le puso a esa clase, tomando una frase de Lacan que dice mis redondeles de cuerda, cuando me encontré con esa clase recordé aquel cuento y concluí ya en ese momento que los redondeles de cuerda pueden darnos más que un dolor de cabeza. No sé si recuerdan, perdón que estoy advirtiendo a alguien, no sé si recuerdan en el cuento el desenlace, el destino que tuvo el personaje que se agachó a recoger un trozo de cuerda, ¿no? Como terminó. Y me parece que tenemos que recoger nosotros también el guante de los redondeles de cuerda para tratar de reescribir o para tratar de recomenzar, ¿no?, para tratar de volver a ese principio que nos va a implicar aprender o repasar algunas cuestiones. Entonces, quería comenzar por una frase que van a encontrar en la página 4 y 5
del seminario, de la versión en castellano del seminario, y que dice lo siguiente: yo la acorté, porque las grabaciones, la estenotipia, las traducciones que tenemos son las de un Lacan que habla. Entonces a mitad de la frase dice otra cosa, después vuelve a la frase, utiliza la negación en francés sin el ne, es decir, utiliza un vocabulario no académico, ¿sí? Entonces a veces las frases las recorto un poco para darles un poquito de inteligibilidad, al menos para mí. Página 4. Página 5, la frase dice lo siguiente: hay 3 dimensiones del espacio habitado por el hablante. Se llaman lo simbólico, lo imaginario y lo real. Se trata de un espacio, el mío, este espacio que les traigo, se trata de un espacio, el mío, cuyos puntos se determinan por el calce de aquello que he llamado mis redondeles de cuerda. Él viene hablando de la geometría euclidiana, dice la geometría euclidiana tiene determinado espacio, pero que no es el mío, el que vengo a traerles, que es el espacio del ser hablante. ¿Sí? Ellos tienen una manera de organizar los puntos. Yo tengo otra manera. Dice, en mi espacio los puntos se determinan por el calce de aquello que he llamado mis redondeles de cuerda. ¿Sí? Entonces, Lacan diferencia el espacio del ser hablante, tal como él lo entiende, del espacio de la geometría clásica. Les propongo dar una vuelta, sé que es aburrido o que puede ser aburrido para ustedes, puede ser aburrido, pero les propongo dar una vuelta sobre estos conceptos. ¿Sí? El espacio de la geometría clásica, ¿sí? Que es el espacio euclidiano. Lo llamamos así, euclidiano, porque fue el que mejor, la formalización más alta de ese espacio. ¿Sí? Lo voy a decir con mis palabras y de esta manera. ¿Sí? El espacio euclidiano es una puesta en papel de nuestro espacio intuitivo. Les propongo mal pero rápido pensar el espacio euclidiano como una puesta en papel, como un achatamiento, como una puesta en plano, que es como en mi época estudiábamos geometría. Cuando yo era joven se estudiaba así: regla, lápiz, papel. ¿Sí? Una puesta en plano, en papel, de nuestro espacio intuitivo. El espacio de la geometría clásica es una formalización del espacio en que se mueve nuestro imaginario. Es una puesta en forma, es una puesta en fórmulas del espacio de nuestro imaginario, del espacio en que se mueve nuestro imaginario, a menos que se angustien. Cuando ustedes no están angustiados, se mueven en un espacio donde hay un arriba, donde hay un abajo, donde hay una longitud, donde hay una profundidad que se sostiene. Basta que para ustedes haya algún efecto de vacilación fantasmática. Basta que se angustien en una ocasión y van a ver que el espacio euclidiano se derrumba. Van a tener un estrechamiento del campo visual, razón por la cual ese plano que está ante ustedes como una pantalla se va angostando. Y uno dice, che, el plano está perdiendo una de sus 2 dimensiones. Se hace más angosto. El espacio euclidiano funcionaba si yo andaba bien, pero si yo me empiezo a angustiar y empiezo a hacer un ataque de pánico, resulta que las dimensiones cambian. Un estrechamiento del campo visual, las paredes se me vienen encima, es decir, hay una reducción de la distancia que hay entre las paredes y
y mi cuerpo deja de ser mi cuerpo porque yo siento que el interior de mi cuerpo está en un exterior que no puedo explicar. La gente lo dice así, se me salía el corazón del pecho. En ese momento de angustia he perdido nociones constitutivas de lo que es el espacio según Euclides, según lo que es la geometría clásica, porque no había una adentro y una afuera, porque la longitud se perdía, porque perdía el punto de localización, no sabía dónde estaba parado. Licenciada, en el momento en que me empecé a angustiar, yo estaba parado en un lugar y en el momento en que me empecé a angustiar no sabía dónde estaba parado. Me puse a caminar y caminé 40 cuadras hasta que me recompuse. Y ahí se me armó Euclides de nuevo, el espacio euclidiano. ¿Sí? Entonces, ese espacio formalizado, pero no deja de ser el espacio de nuestro imaginario. ¿Sí? A menos que estemos angustiados. Y esa formalización, yo digo un espacio formalizado, porque la geometría clásica opera a través de elementos simbólicos. Opera a través de esos de elementos simbólicos, el punto, la recta, el plano. Son elementos simbólicos que hacen que uno pueda decir el espacio euclidiano, en nuestro espacio euclidiano o en el espacio imaginario, lo que tenemos es el alto, el ancho, la profundidad. ¿Sí? Todo eso a partir de ¿qué? De ciertos operadores, de ciertos entes geométricos. ¿Sí? Entre los cuales les digo los básicos, el punto, la recta, el plano. ¿Sí? Y Lacan, en esta clase que estamos trabajando, les pido, ténganme paciencia, porque son los primeros momentos del seminario 21 y el tipo te tira un montón de cosas que después va a haber que desplegarlas. Entonces, paciencia para avanzar despacio con la promesa de que tal vez en algún momento avancemos un poco más rápido. ¿Sí? Lacan dice, ese espacio es fundado por una operación de corte. Ese espacio, el espacio intuitivo, el espacio formalizado por Euclides, el espacio de la geometría clásica, fundado por una operación de corte. Le pido por favor, hay un micrófono abierto, fíjense si lo pueden cerrar, porque es un ruido parecido al de alguien que quiere ingresar al encuentro. ¿Sí? Ese espacio fundado por una operación de corte, una operación como hecha por un serrucho. En el espacio recorto una superficie y tengo un plano. En ese plano hago otro corte y tengo una línea, que con otro corte se me convierte en un punto. En la geometría euclidiana, en cierto sentido, todo se reduce a un punto. O mejor dicho, todo se reduce al punto. Con una sucesión de puntos hago una línea y con una línea delimito un plano. Hay un concepto fundamental, un elemento, un ente geométrico fundamental que es el punto, que van a encontrar en la clase que Lacan dice, sí, y eso es nada. Nadie vio un punto. No hay en la realidad un punto. Un punto es lo que en geometría se llama un ente geométrico, que es la representación de una posición en el espacio. ¿Cómo represento una posición en el espacio? A través de un punto, que es ese punto que nos señala el GPS. Un punto no tiene dimensión. Por eso Lacan dice, c'est rien. Un punto es nada, no tiene dimensión, no tiene longitud, no tiene ancho, no tiene profundidad. Es un ente geométrico, nadie vio un punto. A nosotros de pequeños, para que podamos masticar el punto, para que podamos asimilar el punto,
para que podamos mâcher. ¿Se acuerdan la clase pasada que yo hablaba del papel de lo imaginario para poder asimilar lo simbólico? De pequeños nos decían un punto y hacían con la tiza así, ¡tac! Y uno se podía quedar con la idea de que eso es un punto. Un punto es una articulación de coordenadas, ese puntito que hacen ahí, ¿sí? Ese puntito, que nada tiene que ver con la puntuación, que nada tiene que ver con el punto en el sentido sintáctico, gramatical, punto y aparte. Es la misma palabra, es punto, pero no se refieren a lo mismo. Por eso Lacan dice un punto no tiene dimensión, es adimensional, ¿sí? No tiene longitud, no tiene alto, no tiene altura, es un sistema de coordenadas, es el GPS, ¿no? Lo que nos señala el GPS. La línea, en cambio, es una sucesión de puntos, es una serie de puntos, y para la geometría la línea tiene una dimensión, tiene longitud, pero no tiene ancho. Y lo mismo que el punto, es un ente geométrico. Nadie vio una línea. No hay en la realidad líneas. ¿Sí? Porque lo que uno ve en la realidad como una línea, si yo trazo acá una línea, ustedes van a decir, no tiene una dimensión, tiene dos, tiene longitud, pero también tiene ancho. Si yo lo miro con la lupa, aunque lo hayas hecho con un lápiz finito, yo voy a ver que tiene ancho. Y por más que lo hagas con un micrótomo, o como se llame esos instrumentos que sirven para hacer cosas muy chiquitas, ¿sí? Yo lo pongo con un microscopio y veo que tiene ancho. De hecho, hay artistas que escriben versos del Corán en un grano de arroz. Entonces, si yo le arrimo el microscopio, la línea no existe. Claro, no existe en la realidad, pero existe como ente geométrico. Existe como elemento simbólico. Insisto, nadie vio un punto, nadie vio un plano, nadie vio una línea. El plano, a diferencia de la línea, tiene dos dimensiones, ¿no? Son entes geométricos o conceptos primitivos que no están en la realidad, nunca nadie los vio. ¿Sí? Y en la realidad, ¿qué tenemos? En la realidad le damos soportes intuitivos que nos permiten masticarlos. Entonces yo agarro y hago un paralelepípedo o un rectángulo, hago un rectángulo y digo, aquí un plano. Es un soporte intuitivo que me permite asimilar el símbolo. Por eso la vez pasada hinchaba con estas cuestiones. Necesito un imaginario para que se me arme el simbólico, para que yo lo pueda asimilar, para que yo pueda entrar a ese campo. ¿Ok? Y los asimilamos como elementos simbólicos con los que se construye la geometría clásica, ¿no? Y es por eso que cuando nos decían o nos dicen, o uno encuentra en un libro, dado un segmento de recta tal, uno escucha eso y agarra, la tengo por acá, agarra la regla, agarra el lápiz, y agarra y dice, haber dado un segmento que se... y uno, ¿por qué? Porque necesita del imaginario. Las máquinas no. Por eso Lacan uno dice, metan eso dentro de una máquina y la máquina va a trabajar sin imaginario. Ustedes no pueden. Siempre se vuelve a eso. En esta parte de la clase, cuando lean que Lacan dice, siempre se vuelve a eso, omnia deviantur yo, siempre se vuelve a eso, porque sin eso no podemos vivir. Bien. En cambio, para él, el nudo es más real. Para él, para Lacan, el nudo. Ustedes de esto ven algo que está en dos dimensiones, porque ustedes me ven a través de una pantalla, y en la pantalla esto tiene dos dimensiones, pero para mí, que lo manipulo, que lo manoseo, esto que está acá, no es un elemento simbólico. Esto que está acá
es más real. Casi que les diría que hay, casi, pero tómenlo como de quien viene, casi les diría que hay como una especie de camino inverso. En el sentido de que una cuestión es con elementos simbólicos, con conceptos primitivos, con entes geométricos, dar cuenta del espacio, simbolizar ese imaginario que ha tenido un desarrollo en la historia de la humanidad inconmensurable. Ya estamos con las mesuras, pero inconmensurable. ¿Por qué? Porque alguien inventó un aparatito que se llama el sextante y que hace que vos estés en medio del océano Pacífico, pero con ese aparatito que es una fracción de círculo y con unos lentes ves la altura del sol, ves la altura del horizonte y por la posición del sol y el horizonte y los grados que encontrás en ese cuarto de círculo, vos decís, estoy en tal posición de una esfera. Estoy en tal posición de la esfera, yo estoy en mitad del océano, pero sé dónde estoy. Ustedes imagínense si uno no hubiesen inventado el sextante y le dice, mira, dobla a la derecha. ¿Dónde es la derecha, campeón? Estoy en mitad del océano. Bueno, anda a la derecha. Han necesitado la humanidad la simbolización que tiene el espacio euclidiano y su aplicación al imaginario para poder moverse en el planeta. Hoy en día las cosas son distintas. De hecho, la directora de ciencia de la actual administración es una mujer que dice que la Tierra es plana. Tal vez hayan cambiado las cosas y la Tierra sea plana, y no sé, pero en su momento hubo todo un camino donde a través de lo simbólico vos te armaban un imaginario formalizado. Entonces uno decía 33 grados latitud sur. Para ahí otro movía el timón, iba para ese lado. Y movía el timón. Lo voy a decir medio, no iba a hablar de esto, pero bueno, me parece para no hablar tanto de geometría. El timón fue inventado antes que la hélice. Mucho antes, hay toda una historia de la invención del timón. Pero el timón sirve, a partir de que se inventó la hélice, para compensar algo que la hélice produce. Si ustedes están en una embarcación y tienen una hélice y la ponen en funcionamiento con el motor, la embarcación va a ir para adelante. Sí, va a ir para adelante, pero alguien que sabe de náutica te dice, che, ¿en qué sentido gira la hélice? ¿En sentido levógiro o en sentido dextrógiro? Digo, la hélice gira en el sentido de las agujas del reloj o gira en el sentido contrario a las agujas del reloj. Y uno diría, la verdad, no tengo idea. No, ¿sabés por qué te pregunto? Porque si gira en el sentido de las agujas del reloj, va a ir para adelante, pero va a tener una deriva para otro lado. Te parece que va para adelante, pero va para adelante con una deriva para un lado. Y si gira en el otro sentido, en el dextrógiro, va a ir para adelante, pero con una deriva para otro lado. Por eso necesitas el timón, para compensar eso. ¿Sí? El timón, insisto, se inventó antes, pero compensa algo. Y ese movimiento levógiro y dextrógiro lo vamos a tener que aprender. Porque si vos no aprendés eso, cuando tenés que empezar a hablar de nudos, una parte del nudo hace un movimiento levógiro, dextrógiro sobre otra parte del nudo, y si vos no entendés las palabras, estás en el horno. Vamos a ver un poquito de eso. ¿Sí? Les quería decir esto porque Lacan en algún lugar piensa un análisis hasta el momento que un análisis se acaba. Y dice, sí, se acaba, pero
queda como un impulso, queda como una deriva, ¿no? Queda como un movimiento. Primero se arregló en este seminario, queda como un movimiento, como un impulso. Es como si uno dijese, ya no me da más para seguir yendo, no me da más. Pero queda un impulso, y Lacan dice, ese es el impulso que se puede aprovechar para que el trabajo de ese análisis se pueda vertir en otro lugar. Es como decir, el motor se apagó, he apagado la hélice, sí, pero quedó todavía un impulso. Y ese es el impulso que podemos aprovechar como piedra fundacional de lo que sería una escuela. ¿Ok? No iba a hablar de esto, pero me salió ahora con el tema de la hélice y el sextante. Es la parte de asociación libre de lo que tengo que transmitirle, ¿no? De cómo, vuelvo, de cómo la formalización permitió que el ser humano, no el ser hablante, se mueva en el planeta y lo conquiste. ¿Sí? Cuando se formaliza algo del imaginario y uno dice, es para allá y vamos para allá y llegamos allá. ¿Sí? Lacan cree que con esto hay una cosa que no es del mismo orden. Dice, esto es más real. Esto, si no te atas los zapatos, te rompe la nariz. ¿Sí? Hay una cosa que es más real, que después se puede formalizar, después se puede hacer un álgebra de esto, después se puede matematizar esto, hacer un álgebra de cada nudo, hacer fórmulas de cada nudo, pero esto es real. Con esto atás el barco en el muelle, si no el barco se te la toma. ¿Sí? Entonces, esto es más real. ¿Sí? Esto está en el espacio tridimensional. ¿Sí? Esto está en el espacio tridimensional, pero si yo lo quisiera dibujar, lo tengo que achatar. Si yo lo quiero dibujar, esto lo tengo que achatar, lo tengo que poner en 2 dimensiones. Por eso vamos a encontrar la palabra achatamiento en el seminario. ¿Sí? Lo que me obliga a transformar una cuerda en una línea. Si yo lo quiero dibujar, ¿me esperan un minuto? Por favor, un minuto. ¿Se me ve, se me escucha? Les pido disculpas, hace ya 3 días que se rompió la caldera, y al romperse la caldera no hay calefacción ni tampoco. Como le explicaba ayer a Juan, no tenemos problema con el agua caliente para bañarnos porque somos sucios de toda la vida, entonces podemos estar 2 o 3 días sin bañarnos sin ningún tipo de inconveniente. El tema es la calefacción en invierno. Si la cosa se pone fría, se complica. ¿Sí? Entonces, ¿en qué estaba? Estaba en el achatamiento. ¿Sí? Ahora, el tema del achatamiento, el tema de la formalización, acá me obliga a transformar una cuerda en línea, cuando esto no es una línea. Esto es una cuerda. ¿Sí? Esto es más real que una línea. Si yo lo quiero achatar y lo quiero de alguna manera para simbolizarlo, para hacer un gráfico, lo tengo que convertir en línea. Y al convertirlo en línea, además, me veo obligado, para hacer una representación bidimensional de algo que es tridimensional, me veo obligado a hacer cierto efecto de corte de línea para dar la idea de que algo pasa por arriba o algo pasa por abajo, de que una línea pasa por arriba o una línea pasa por abajo. Está mal dicho porque no son líneas, son cuerdas, no son líneas. En ese sentido quería aprovechar que me enseñaron a usar algunas cositas como para agarrar y compartir con ustedes. No sé si lo ven. ¿Lo ven? ¿Ven estas cosas?
Ahora sí. A ver. Bien, entonces la están viendo. Esto es lo que yo llamé de alguna manera protonudo. Ahora vamos a ver esto. Pero uno dice, una cuerda viene por acá, viene por acá, viene por acá, y sigue la cuerda. No es que se corta. ¿Sí? Sigue por acá la cuerda, sigue, 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 hace esto. Pero cuando yo quiero en un espacio bidimensional representar algo de lo tridimensional, tengo que decir, viene esta cuerda por acá, sigue, sigue, y cuando llega acá pasa por abajo de sí misma, y acá pasa por arriba de sí misma, y por acá pasa por abajo de sí misma. ¿Ok? Bien, ahora a ver si puedo volver. Bien. Eso que hemos visto se vio más o menos, o estuve diciendo, pasa por abajo, pasa por arriba, qué sé yo, se vio. ¿Se vio? Bien. Entonces, me fuerza a cortar líneas para graficar eso. ¿Sí? Pero fíjense que en cierta manera es un camino de convertir algo real en algo simbólico. Cuando allá yo les decía que la recta no es algo real. No hay nada en la realidad, no hay nada en la realidad que se llame el punto y la recta, es un puro símbolo. Acá uno dice, Lacan dice, esto es más real. ¿Sí? Esto está, independientemente de que se lo formalice. ¿Sí? Entonces, está en un espacio tridimensional. No es como el triángulo está en un espacio bidimensional. Es un ente que está en un espacio tridimensional. Esto no, esto está acá, en este espacio, es tridimensional. ¿Sí? Y además, a diferencia de las figuras geométricas planas, que son las bidimensionales, la circunferencia, el triángulo, el cuadrado, el círculo, a diferencia de esas figuras geométricas planas y las figuras geométricas espaciales, como el cubo, la esfera, el cilindro, el nudo no tiene interior y exterior. O sea, el nudo es algo, es un objeto que no tiene interior y exterior. Y esto a Lacan le interesó enormemente. Porque dijo, mirá vos la cosita esta que tenía el espacio euclidiano, que era algo fundamental. Es decir, un punto está dentro de la circunferencia o un punto está fuera de la circunferencia. Está dentro o está fuera, no puede estar un poquito adentro, un poquito afuera. Y sin embargo, me encuentro con una topología en la cual yo podría afirmar que acá no hay nada dentro, no hay nada afuera, es algo completamente diferente. Yo sé que ustedes saben que esto en Lacan tiene antecedentes, ¿sí? La extimidad del objeto A, lo que a Lacan le forzó a trascender el espacio euclidiano, a inventar objetos como el cross-cup, la botella de Klein, porque él quería decir la práctica analítica te obliga a pensar algunos fenómenos en los que la categoría de lo interior y lo exterior no existe. Y entonces van a encontrar algunas clases, por ejemplo en el seminario de la angustia, sobre topología de superficies. Esto es diferente. Lacan, que había tenido un gran desarrollo de topología de superficie, agarra y dice, esto es diferente. Y una de las cosas que me interesan es que estos objetos no tienen interior y exterior. ¿Sí? En aquellas figuras geométricas uno necesariamente marca una dentro y una fuera. Con el nudo no. El nudo es diferente. Y así llegamos al nudo. Y así llegamos a los nudos. Entonces les quiero presentar nuestro primer invitado de hoy, que es el nudo trivial. ¿Sí? Este es el nudo trivial. Acá está. Ustedes van a decir, che, no hay un nudo ahí. Bueno, esto es un nudo. Es un nudo trivial. ¿Sí? El nudo más sencillo que hay.
es este, el nudo trivial. ¿Sí? Lo voy a definir, porque no vayan a creer que en todos los lugares las definiciones son las mismas. Lo voy a definir a partir de la circunferencia. ¿Sí? La circunferencia, ¿qué es? La circunferencia es una curva cerrada. Eso es una circunferencia a diferencia del círculo, que no es una curva, es una superficie, el círculo. La circunferencia no es una superficie, es una línea que se define por ser una curva cerrada. Por lo tanto, tiene una sola dimensión. Por eso que de un círculo uno puede calcular la superficie, pero de la circunferencia solo puede calcular el perímetro. Cuando yo aprendía estas cosas en la primaria me parecían horrendas. Ahora me parecen horrendas, pero cuando uno las va a aplicar al psicoanálisis, para un poco, tiene su onda esto. ¿Sí? El perímetro de la circunferencia. Saquen una hoja. Vamos a hacerles unas preguntas ahora, ¿no? En nuestra amada escuela. ¿Sí? El nudo trivial definido a partir de la circunferencia, que es una curva cerrada. ¿Qué sería un nudo dicho mal pero rápido? Sería una curva cerrada, pero en el espacio tridimensional. Un nudo sería una curva cerrada, pero que no está hecha con una línea, sino por algo que tiene espesor. Por eso Lacan jode con el tema de las cuerdas, a diferencia de las líneas. Digo, es otra geometría, digo, es otra topología. La tenemos que dibujar, tenemos que hacer esta cosa, pero es otra. Por eso, desde ya les aviso, está prohibido reírse de todas las cosas que vamos a hacer, porque son cosas que ustedes tienen que ver y que yo las tengo que hacer en el espacio tridimensional. ¿Sí? Entonces sería una curva cerrada en el espacio tridimensional, una curva que está mal, porque no es una curva es una línea, pero está bueno, pero lo decimos así. Es una curva cerrada con algo hecho que tiene espesor. ¿Sí? Ahora bien, les quiero mostrar a nuestro a otro invitado, vamos a decir. Entonces, sin que ustedes vean, entre paréntesis, cuando yo era chico en la tele, que era en blanco y negro, había un programa que se llamaba Las Manos Mágicas. Las Manos Mágicas, que había un par de manos que hacía así. Cuando uno se pone a hacer estas cosas, me sale la musiquita, las manos mágicas te dirán, ese va más allá de mí. Les voy a presentar este nudo. Si lo ven, este nudo. Entonces, en principio, este nudo, que yo lo podría hacer así, ¿no? Es decir, miren el nudo que tengo. Es como dice Julieta Curtad, un quilombazo. Es un quilombazo, mirá lo que es el nudo. Sin embargo, uno tiene el nudo acá y podría decir, a ver, pará. Acá está el nudo. Yo hago así. Yo hago así. Yo hago así. Y decirle, che, esto es un nudo trivial. Es un nudo trivial que lo enrosqué. ¿Sí? Lo enrosqué, pero no deja de ser un nudo trivial. No deja de ser una curva cerrada hecha en un material que tiene espesor. ¿Sí? Parecía otro nudo, pero era el mismo. Era el mismo nudo que tiene las mismas propiedades que tiene el nudo trivial, ergo es un nudo trivial. ¿Sí? Entonces parecía raro, pero es el mismo. Entonces, vamos a ir avanzando en la definición de nudo. Un nudo sería un cordel cerrado, ¿sí? Con las puntas unidas o sin puntas, porque no tiene puntas, porque es un cordel cerrado. Es un cordel cerrado, ¿sí? Que no se puede desatar, que no se puede desenredar, que no se puede transformar en otro nudo mediante deformaciones continuas. Este
sería un cordel cerrado que yo no puedo transformar en otro nudo solo con transformaciones continuas. Transformaciones continuas es hacerle esto. Tac, lo doblo, lo mando por acá, le poto, lo enredo, ¿sí? Lo enredo. Pero es una transformación continua, ¿sí? Si yo lo corto, si yo agarro este nudo, ¿sí? Yo agarro este nudo, lo corto y le hago estas transformaciones, ta, ta, y lo junto, ya es un nudo diferente, porque yo no puedo volver a ser el nudo trivial por más transformaciones continuas que le practique. ¿Se entiende? Entonces, un nudo tiene esta característica. Se puede deformar por transformaciones continuas, pero sigue siendo el mismo nudo. Ahora, si yo hago otro tipo de transformaciones que implican su corte y después le meto por acá, lo saco por allá y lo vuelvo a pegar, eso ya es otro nudo, porque no se puede transformar en el anterior, ¿sí? Entonces sería un cordel cerrado que no se puede desatar, desenredar o transformar en otro nudo mediante deformaciones continuas. Es decir, no se puede transformar en otro nudo sin cortar el cordel, ¿sí? Les decía, no siempre es la misma terminología. Este nudo trivial, que es este, ¿se acuerdan del trivial? ¿Sí? Este nudo se llama nudo trivial o nudo desanudado. Uno dice nudo desanudado, le podrían haber puesto otro nombre, pero los topólogos le ponen eso, ¿sí? Entonces, un nudo trivial o desanudado es un nudo que no tiene ninguna autointersección. Es decir, que es una curva simple, cerrada, sin entrelazamientos. No tiene ninguna autointersección. Vamos a hacerle una autointersección, dos autointersecciones, después le vamos a hacer una intersección por otra parte del nudo, ¿sí? Entonces esto ya no es un nudo desanudado, vendría a ser un nudo anudado, ya no es un nudo trivial, ¿sí? Este ya tiene autointersecciones, ya no es una curva simple cerrada, ¿sí? Ya tiene entrelazamientos. De manera tal que vamos avanzando en la conceptualización. Una autointersección es un punto de cruce de una parte del nudo con otra parte del nudo. Eso es una autointersección. Después hay un concepto que que es muy cercano, que es el del entrelazamiento. El entrelazamiento es un concepto en esta topología que designa cómo diferentes partes del nudo se cruzan entre sí. O sea, no solamente tengo una parte del nudo, cómo se cruza por otra parte del nudo, sino que diferentes partes del nudo se pueden después cruzar con otras partes del nudo, ¿sí? A los efectos de lo que es nuestra transmisión, a los efectos de lo que a nosotros nos interesa, vamos a usar esos conceptos de manera indistinta, ¿sí? Vamos a hablar de intersecciones o autointersecciones y de entrelazamientos, ¿sí? Bien. Les voy a mostrar ahora, como ya lo vimos, que es hacer una autointersección. Imagínense, voy a poner el cordel así, perpendicular a la pantalla, ¿sí? Entonces yo podría decir que este cordel perpendicular a la pantalla es como un eje, ¿sí? Entonces, con un movimiento levógiro alrededor del eje, ¿sí? Con un movimiento levógiro, lo voy a pasar alrededor del eje, después lo voy a pasar alrededor del primer movimiento y ya tengo una autointersección. Son ejemplos, ¿sí? Es un ejemplo.
con un movimiento levógiro, que es aquel en el que una parte del nudo se desplaza sobre otra parte o rota sobre otra parte en el sentido contrario a las agujas del reloj, que era lo que decía de la hélice. ¿Sí? Y también está el dextrógiro, que sobre una parte del nudo que hace de eje, otra parte del nudo da una vuelta en el sentido de las agujas del reloj. ¿Sí? Otra manera de graficar, ¿no? De ejemplificar lo que es la autointersección es lo que recién les mostraba como el protonudo. No sé si recuerdan. Autointersección es decir, paso por abajo de este, paso por arriba de este, después paso por abajo de este, después entro en el agujerito que me dejó. Perdón que use este lenguaje, pero es el lenguaje que vamos a tener que usar. Es como agarrar y hacerse el nudo de la corbata. Uno le dice movimiento levógiro, otro movimiento levógiro, después entras en el agujero que queda y después entras. No sé si se saben hacer el nudo de la corbata. Estoy hablando de eso. Pero uno lo dice más sencillo, lo metes en el agujerito, excepto que estés en el analista, en lo del analista, y ahí no es lo metes en el agujerito, porque los tipos interpretan cosas que no tienen que interpretar, pero digamos la idea es un poco esa. ¿Sí? Entonces, vamos a agarrar el rojo. A los que les interesa les recomiendo conseguirse unas mangueritas. ¿Sí? Se pueden conseguir una manguerita con algo que haga de acople para que sea un nudo, porque así no es un nudo, así es un pedazo de cordel. Siempre el nudo no tiene puntas, o hablando correctamente, el nudo nunca tiene puntas. ¿Sí? Entonces, le digo, consíganse unas mangueritas y algo. Hay muchas maneras de conseguir mangueritas. Pueden ir a jugar al fútbol y jugar como enloquecidos con gente mucho más joven que ustedes. En algún momento se van a despertar en un quirófano, les van a decir que le tienen que operar la rodilla, y cuando termine la operación y lo lleven a la habitación, les van a poner suero, y cuando se van a llevar el suero, usted dice, no, déjame la manguerita, y van a tener manguerita. Hay maneras de conseguir mangueritas sin hacer todo ese quilombo. Yo no conseguí. Yo tuve mi manera de conseguir. Entonces, vamos a agarrar este. ¿Sí? Acá tenemos un nudo trivial. Y ahora voy a hacer el mismo nudo que les dibujé hace un rato, o que les mostré en el dibujo hace un rato. Era una cuerda, esa cuerda venía por abajo de acá, venía por arriba de acá, venía por abajo de acá. Es el mismo dibujito que les hice hace un rato. ¿Sí? Es el mismo dibujito, que era lo que yo llamé el protonudo. ¿Sí? ¿Se ve? Es el protonudo. Ok. Ahora yo lo voy a juntar. Ahora sí es un nudo. Ahora es un nudo. ¿Será que es un nudo trivial? Yo empiezo a manosear, a manipular, no a manosear, a manipular, y no lo puedo hacer un nudo trivial. En cambio, si yo se los presento bien, ya les dije que está prohibido reírse. Si yo se les presento bien, van a ver que es como un trébol. ¿Sí? Este es el nudo no trivial más sencillo que hay. Es el trébol. Una manera sencilla de hacer el trébol es agarrar, decir, bueno, me voy a atar los zapatos. Me voy a atar, hacer el zapato. Bueno, lo junto. Me até los zapatos. Los junté y he conseguido un nudo trébol. ¿Sí? He conseguido un nudo trébol. Este se llama nudo trébol porque tiene la apariencia, y subrayen la palabra apariencia, acuérdense, lo imaginario, lo imaginario, lo imaginario. Esto tiene la apariencia de 3 hojas, una hojita es esta, una hojita es esta y otra hojita es esta, que me salió más grande, pues la puedo hacer más chiquita, y un espacio central. ¿Sí? Y un espacio central.
Está todo mal dicho, porque no son hojitas, porque no son espacios y porque no hay un espacio central. Cada uno de esos espacios, cada uno de esos campos delimitados por la cuerda está en continuidad con los demás. No se puede separar de los demás. A ver si se los muestro para que lo veamos. Ya que vamos con las imágenes, vamos con las imágenes. Presentar toda la pantalla ahora. Compartir. Y vamos acá. Les acabo de hacer el nudo trébol. Digo, una hojita, otra hojita, otra hojita y un espacio central. ¿Se está viendo? Porque a veces me parece que tarda un poco. Sí, se ve. Perfecto. ¿Sí? Entonces, cada uno de estos espacios en realidad no es un espacio, porque yo de acá paso acá, de acá paso a este espacio, sin pasar por ningún lugar. Es decir, no están separados, no son espacios separados, están en continuidad con los demás, no se los puede separar de los demás. ¿Sí? Insisto, no hay nada que pueda establecerse como interior o como exterior al nudo. Nada que pueda establecerse como interior o como exterior al nudo. ¿Sí? Vuelvo al nudo pueril. Vamos a agarrar el verde. Vamos a volver al nudo pueril. O nudo trivial. ¿Sí? Vuelvo al trivial, vamos a decirlo. Vuelvo al trivial. No hay pasaje a través de transformaciones continuas de este nudo al nudo trébol. Ustedes con transformaciones continuas le pueden hacer así, 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 no van a llegar jamás a un nudo trébol. Ni de un nudo trébol van a llegar a un nudo trivial. Por lo tanto, tiene propiedades diferentes. Por lo tanto, tiene autointersecciones diferentes, por lo tanto, tiene un valor lógico y matemático diferente. ¿Sí? Entonces, no se pasa del uno al otro, habría que cortarlo, hacerle una o varias intersecciones y luego volver a pegarlos. Y a partir del primero, que es el nudo trivial, y del segundo, que es diferente y que es el nudo trébol, vamos a llegar al nudo Borromeo. Para llegar al nudo Borromeo, yo les pido disculpas para los que ya saben de esto, ya la tienen clarísima y qué sé yo, pero me parece que vale la pena darle una vuelta, a ver, sí, disculpen, hacerlo acá, menú, abrir, acá está. Aquí tenemos al nudo Borromeo hecho con la pantalla de Amalia y con mi mano experta, al nudo Borromeo. Es un nudo compuesto por 3 anillos. 1, 2, 3. Es un nudo compuesto por 3 anillos entrelazados de manera tal que si se corta uno de los anillos, los otros 2 se separan. Está entrelazado de tal manera que si uno corta estos 2 se separan. Que si uno corta estos 2 se separan. ¿Sí? Otra manera de decirlo, el nudo Borromeo es un nudo compuesto por 3 nudos triviales entrelazados de tal manera que si se corta uno de ellos, los otros 2 se separan. O sea, son 3 nudos triviales, 3 nudos triviales entrelazados de la misma manera. Bien. Quería avanzar con ustedes en una cuestión terminológica. Porque nosotros decimos y estamos acostumbrados a escuchar nudo Borromeo. A veces escuchamos hablar de cadena Borromea. ¿Sí? Entonces, es una cuestión de, tenemos que decidir cómo vamos a hablar. ¿Sí? Porque si partimos del hecho de que el nudo
está hecho con un solo cordel, en la definición que les di, es un cordel. Un nudo es un cordel. ¿Sí? Si partimos del hecho de que el nudo está hecho, cualquier nudo, está hecho con un solo cordel, y lo que llamamos nudo Borromeo se trata de un tipo de encadenamiento de 3 nudos triviales, deberíamos entonces hablar de cadena borromea. Ustedes me pueden decir, che, me dijiste que el nudo es este, es un cordel y es un cordel cerrado. Y ahora me está diciendo que el borromeo son 3 cordeles, son 3 anillos. Entonces es una cadena. Y está bien. Es nudo borromeo o cadena borromea. Contrariamente, cuando no hablamos de cadena borromea, no decimos el nudo borromeo está hecho de 3 nudos triviales. Cuando decimos nudo borromeo, decimos está hecho de 3 anillos entrelazados de tal manera que... Por eso no escucha hablar de nudo borromeo o de cadena borromea. No, vamos a tener que tomar una decisión. ¿Sí? No son las únicas 2 maneras de decirlo. Hay una tercera manera de decirlo que es con el concepto de enlace. Y ahí tenemos otro concepto de nuestra topología de nudos, el enlace. El enlace, ¿qué es un enlace? Un enlace es una colección de nudos entrelazados. Pues uno podría decir un enlace borromeo, ¿no? Un enlace es una colección de nudos entrelazados, ¿sí? Tales o cada componente de ese enlace es un nudo. Cada componente de un enlace es un nudo. Y pueden estar entrelazados de diversas maneras. Se pueden entrelazar de diversas maneras. Vamos a ver 2 maneras. ¿Sí? Y para eso voy a usar 3 nudos. Vamos a utilizar 3 nudos. A ver que estos colores. Vamos a usar estos 3. ¿Sí? No se debe ver ahí, pero este es más verde, este es más azul y este es más rojo. ¿Sí? Yo puedo agarrar este nudo, ¿sí? Lo enlazo con este nudo, entonces lo tengo que cerrar, y lo enlazo con este nudo. Aquí que tengo una cadena o que tengo un enlace como resultado de una articulación, de un entrelazamiento de nudos. ¿Sí? Esta manera de enlazarlo se llama eslabonamiento. Y se llama eslabonamiento porque es una cadena. Entonces, esta cadena eslabonada tiene algunas propiedades. Tiene las propiedades, entre ellas una que podemos ver a simple vista, es que no todos los nudos tienen el mismo valor. ¿Sí? No todos los nudos tienen el mismo valor. Porque si yo agarro el de la punta, y lo corto, lo desato, estos 2 van a quedar juntos. Estos 2 van a... Se ve, hagan así o hagan así, digamos, se ve. Bien. Si yo corto este eslabón, estos 2 van a continuar juntos. Pero si yo corto este eslabón, el del medio, los 2 van a quedar separados. De tal manera que cuando yo hablo del valor lógico y topológico de cada uno de los nudos, digo, hay uno que es más importante, o por lo menos uno que tiene una función diferenciada. Los otros los puedo cortar, pero 2 van a quedar agarrados. El otro también, pero van a quedar agarrados. En cambio hay uno que ese se cae, ese se forcluye, ese está forcluido y se va, todo el anudamiento se cae. ¿Se entiende? Es una manera, es una propiedad de un determinado enlace, es una propiedad de un enlace que le confiere a un elemento un valor diferencial respecto de los demás. Entonces voy a decir, es una manera de decirlo, este opera como un significante amo. ¿Sí? Este opera como un punto central de anudamiento alrededor del cual todo se articula. Este es central. ¿Sí? Es una manera de pensarlo. ¿Sí?
a esta colección de nudos entrelazados, ¿sí? O a esta colección de anillos entrelazados, porque vamos a terminar hablando de nudo Borromeo, no vamos a terminar hablando ni de enlace Borromeo, ni de cadena Borromeo, ¿sí? Vamos a hablar de nudo Borromeo. Ahora bien, el eslabonamiento no es la única manera de entrelazar nudos, ¿sí? Entonces estos mismos que yo tenía acá y que ahora voy a desanudar, ¿sí? Voy a desanudar, les voy a mostrar otra manera, ¿sí? De entrelazar estos nudos, ¿sí? Voy a agarrar el primero y lo voy a dejar acá. El segundo lo voy a achatar así, y le voy a dar la forma de una banana, como si fuese una banana, ¿sí? Como si fuese una banana. Ustedes me entienden. Entonces voy a agarrar el primero, ¿sí? Voy a agarrar el primero, le voy a pasar la mitad de la banana, le voy a meter la banana en el agujero, en cualquier lugar menos en el psicoanalista, ¿sí? Y me va a quedar una manijita de supermercado. ¿Ok? Una cosa completamente sencilla. Me va a quedar una manijita de supermercado, ¿no? Donde llego al primer nudo, ¿sí? Ahora agarro el tercer nudo y lo paso por las manijitas y lo cierro, ¿sí? Y lo cierro. Esto, presentado así, es el nudo Borromeo. ¿Eh? Hay un enlace Borromeo, una manera de enlazar Borromeo, ¿sí? A diferencia del eslabonamiento, ustedes háganlo, acuérdense, ¿eh? El primer círculo, le hago la manijita para llevarlo al supermercado y después pongo el segundo círculo de determinada manera en la manijita. Esta manera de eslabonarlo, ¿sí? Cada uno de los nudos, cada uno de los anillos, vamos a decirlo así, cada uno de los anillos sostiene de una manera equivalente el conjunto. Es decir, si yo corto cualquiera de estos círculos, los otros se separan. Yo puedo cortar, acá puse el verde, el rojo y el azul. Si quieren, hacemos la prueba. Digo, si quieren, hacemos... A ver, el primero que diga un color, cortamos eso, para que vean que esto... ¿Qué color quieren que cortemos? Rojo. El rojo. Entonces vamos a cortar el rojo. Cortamos el rojo, ¿sí? Lo corto el rojo, tac, y estos dos están separados, ¿sí? De la misma manera, si hubiésemos cortado el verde, los otros están separados. De la misma manera, si hubiese cortado el azul, ¿sí? No hay entrelazamiento entre cualesquiera dos anillos. No hay entrelazamiento entre cualesquiera dos anillos, sino por la articulación de un tercer anillo. Y en esta articulación, y este es el punto que le quiero transmitir, los tres anillos son equivalentes. No me vengas que hay uno que funciona como un S1, no me vengas que hay un elemento que funciona como otro respecto de los demás elementos. ¿Eh? No me vengas con que hay un elemento que no es equivalente a todos los otros elementos. Es una cuestión, esta no es una cuestión menor, porque nosotros ahora estamos hablando de nuditos y estamos haciendo estas cosas. Pero resulta que Freud, Lacan han entendido hasta cierto punto, hasta cierto momento, que había elementos que eran los que le daban consistencia a la estructura. Decía, sí, perfecto, la estructura, la combinatoria funciona así, pero hay algo que hace como un efecto de puntuación. Hay algo que a la estructura le da su ley. Hay algo que a la estructura le da su ley. Hay algo que a la estructura le da su consistencia. Llámenlo como ustedes quieran. Podemos llamarlo un nombre del Padre. Podemos llamarlo un nombre del Padre.
podemos llamarlo S1, pero hay un elemento que ese no lo toques. Tocale todo lo que vos quieras, pero ese no lo toques. ¿Sí? Porque ese es crucial, ese es central. Ese está reprimido primordial. Desde varios lugares se me han acercado o me han acercado la idea de que les gustaría que hablemos un poco de la cultura japonesa. De varios lugares, gente me dice, che, quiero que me cuentes un poco de, ¿por qué no contás un poco de esto? Entonces pensé que en algún momento podemos hacer un quinto miércoles, más allá de los quinto miércoles que tenemos, de manera un poco informal, pero para la no tan informal. No, estoy hablando de esto. Estoy hablando de esto en Japón. Es más, estoy hablando de la importancia que tuvo Japón para esto. ¿Sí? Como en un momento se pensaba un elemento central, primordial, que daba consistencia a la estructura, y hay un momento que Lacan dice, che, pero esto opera en cierto campo que yo llamo la neurosis, y no opera en cierto otro campo que yo llamo la psicosis. Entonces, ¿qué garantiza que esto opere o que no opere? Que opere un S1, que no opere un S1, que opere un nombre del padre interpretando el deseo de la madre, sí, a veces no. ¿Será que hay un elemento central? ¿O será que hay una manera en que se articulan los registros? Es decir, los anillitos. ¿Será que hay una manera en que se enlazan los anillitos? ¿Sí se pueden enlazar de otra manera? Sí, pero no me vengas con que ninguno vale más que el otro. Es como un cambio, es un cambio terrible, porque ¿dónde estaría la consistencia? En el calce, en la manera de enlazar, en la manera de articular. Ahí estaría la consistencia. ¿Y cuál es la prueba? Que cortás cualquier cosa y el calce se te desarma y el nudo se te descalza. El nudo se te descalza, ¿no? Entonces, de nuevo, si se corta cualquiera o cualesquiera de esos tres anillos, los otros dos se separan. Este que le presenté, el nudo Borromeo, la manera más sencillita de hacerlo es con la que yo le puse la manijita de supermercado, pero digamos, hay muchas maneras de hacerlo. Ustedes pueden trazar tres anillos, como el que les mostré hace un rato, y hagan este ejercicio. Cada anillo se va a cruzar con los otros dos. Entonces diga, bueno, en el primer cruce pasa por arriba, en el segundo por abajo, en el tercero por arriba, cuarto por abajo. Y eso háganlo en cada uno de ellos. Por abajo del de abajo, por arriba del de arriba. Son fórmulas para hacerlo, para dibujarlo rápido. La manera más rápida de hacerlo, más rápido que decir por abajo del de abajo, por arriba del de arriba, es agarrar y decir, bueno, lo agarro así, le pongo como una manijita, lo engancho de la otra manera y ya me hago un Borromeo. ¿Sí? Lo hago enseguida. ¿Sí? El más simple es el de 3, no hay menos de 3. Piensen, si cada uno de los anillitos es un registro y le dicen no hay menos de 3, el ser hablante va a necesitar 3 anillitos. Menos de 3 anillitos nadie anda. ¿Sí? Entonces, es el de 3 anillos, pero se pueden hacer nudos Borromeo de infinitos anillos. Se pueden hacer nudos Borromeo de infinitos anillos con una condición, cada uno de los cuales tiene el mismo valor, tiene la misma función que todos los demás, porque si se corta uno, se desarma todo el anudamiento. Entonces, a ver, vamos a hacer, porque todavía estamos en horario, ¿no? Voy a agarrar un nudo trivial. Hago un nudo trivial. Entonces a le hago la manijita para llevarlo al supermercado. Pero a esta manijita le hago otra manijita para llevarlo al supermercado. ¿Lo ven? ¿Se ve más o menos? ¿Sí? Y a esta manijita le hago otra manijita para llevarlo al supermercado. Ya tenemos 4 nudos.
¿sí? Y a este le hago otra manijita para llevarlo al supermercado. Pero ya tenemos 5 nudos. Esta última manijita, antes de cerrarla, le engancho el primero que puse. Este quilombazo, como diría Julieta, este quilombazo, es un nudo borromeo hecho de 5 anillos. ¿Sí? Y basta con que yo corte uno, pongamos el amarillo, y vamos a ver si sale, para que todos los demás se desanudan. ¿Sí? Es decir, así lo hagas con 43 anillos, el enlace Borromeo, el calce Borromeo, ¿sí? El entrelazamiento Borromeo se tiene que cumplir. Cualquiera de ellos, si se corta uno, se corta el conjunto. ¿Sí? Se desarma todo el anudamiento. Tiene, si verdaderamente son equivalentes, vamos a volver a hacer el de 3. Si verdaderamente son equivalentes, si verdaderamente cada uno vale lo mismo que el otro, le agarro la manijita y lo cierro por acá. Me va a dar otra propiedad, una propiedad muy interesante, porque si yo se los presento así, al encadenamiento Borromeo, se lo presento así, ustedes me pueden agarrar y decir, che, este es el mismo encadenamiento que el abonamiento. Este de en medio es más importante que este de acá y es más importante que este de acá. Porque yo sé que si corto el del medio, estos se separan. Pues yo no sé si corto este o corto este, el del medio con el otro quedan juntos. Alguien podría pensar, no, esto tiene las propiedades topológicas las mismas que el encadenamiento. Sin embargo, si uno dice, bueno, el del medio era este, yo puedo agarrar el del medio, ¿sí? Tironeo, y ahora el del medio me quedó el otro. ¿Se ve? Antes el del medio era el azul, ahora el del medio es el verde. Ahora vamos a tironear del verde. Entonces tironeo, tac, 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 y el del medio me queda el rojo. ¿Sí? A ustedes les puede parecer una gilada y tal vez en el fondo lo sea, pero imaginen, ¿se acuerdan de la clase anterior? Intuyan, imaginen, figúrense, háganse la idea de que un registro, el registro real y el registro simbólico, a partir de no se sabe qué, corran la posibilidad de separarse, corran la posibilidad de desanudarse, corran la posibilidad de descalzarse. Lacan diría, sí, pero si el calce es Borromeo, cuando se está por separar el imaginario del simbólico, lo real los va a mantener juntos. Y puede que en otro ser hablante, lo real y lo simbólico, experimenten la posibilidad de un desenlace, de un descalce, ¿sí? Lo imaginario y lo simbólico, pero lo real los va a mantener juntos. Lo mismo si lo real y lo imaginario se va a desprender, lo simbólico los va a mantener unidos, los va a mantener calzados. ¿Se entiende? Es este jueguito de que si dos registros se separan, el tercero mantiene la consistencia de lo que yo les hago figurar. Figúrense si lo anímico tiene estas 3 dimensiones y cada una de ellas tiene el mismo papel que la demás y cada una de ellas va a garantizar la consistencia en tanto calce del anudamiento de todo. ¿Ok? Entonces, por eso les quería que me tengan paciencia o que tengamos paciencia, porque, como les decía hace un rato, en psicoanálisis estamos acostumbrados a pensar que no todos los elementos tienen el mismo valor en la estructura.
no todos. Y siempre hemos pensado que el orden, la consistencia, se debía al papel, al rol de un elemento que le daba a la estructura su ley. Lo llamemos nombre del padre o no, lo llamemos nombre del padre o no, nombres del padre, siempre hemos pensado en un elemento diferente de los otros. Un elemento que de no funcionar hacía perder a la estructura su consistencia. Y decíamos, hay una falla en lo simbólico que hace que lo imaginario como registro determinado se derrumbe y lo real se deslocalice. Esto lo decíamos de mil maneras, pero la lógica era esta. Hay una falla acá. Y cuando hay esta falla acá, lo simbólico y lo real se deslocaliza, lo imaginario, hay una catarata de lo imaginario, se derrumba lo imaginario, ta. Ahora no es así. Ahora es otra lógica. Incluso a nivel de lo simbólico, les armo contrastes todavía masivos para intuir, para imaginar, para dar soportes intuitivos de lo que son los rudimentos de la clínica que nos espera, ¿sí? Incluso a nivel de una frase. Hubo un momento que uno decía, bueno, para, depende cómo se puntúe. Si hay una frase cualquiera, decime dónde pones el punto, decime dónde pones la puntuación. Y depende de dónde vos pongas la puntuación, pues bien, yo te diré cuál es el sentido que se desprende de esa frase, lingüística. Y con el paradigma lingüista, Lacan dice, bueno, y las series complementarias de Freud son lo mismo. Primero viene una, después viene otra, y esa otra resignifica la primera. Entonces ya uno viene la primera, viene la segunda y retroactivamente la segunda. Es decir, que hay una función que ubicaba en algún lugar. No es que decía cada una de las palabras de una frase, en cada una de las palabras de una frase está la significación. No decía eso. Decía hay un elemento que es central en la puntuación y ese elemento central yo lo llamo significante amo y es lo que en Freud, bajo las modalidades del nombre del padre, hacía que en determinado momento se resignifique una cosa por otra y lo que venía después, el padre como significante, interpretaba el deseo de la madre, y entonces siempre teníamos esta lógica, había algo más importante. ¿Sí? Imagínense que yo ahora les diga a ustedes que para que algo haga sentido en ustedes, las palabras hacen nudos. Ya no estoy hablando del punto de capitón, ya no estoy hablando de la resignificación, ya estoy hablando de ciertos nudos. ¿Sí? Yo hoy me dije, bueno, vamos a empezar con la soguita, vamos a empezar con la cintita, vamos a empezar con los cordeles, porque yo necesito que las palabras, más allá de hablar de autointersección, de qué sé yo, se vea, porque necesito que se anude, necesito imaginario para llegar a algún lugar. ¿Sí? Las palabras van haciendo nudo, ¿no? El nudo borromeo permite pensar en una consistencia en la que ningún elemento tiene específicamente ese rol. Ningún elemento tiene ese rol. El registro simbólico no es más importante que los otros registros, tampoco el real, tampoco el imaginario. Ninguno es más importante, son equivalentes. Yo recién mostré un borromeo de 5 o 6 anillos, no me acuerdo si hice 5 o 6. Cada uno de ellos tiene exactamente el mismo valor. Lacan va a decir, sí, bueno, a mí me interesa el de 3 en este momento. ¿Sí? En este momento me interesa el de 3. Entonces, como les decía, destronar el lugar de un elemento sobre otro, de un anillo sobre otro, de un registro sobre otro, lo que le da a la estructura su consistencia, es una modalidad de calce. Y vamos a ver una clínica donde se calza de diferente manera. ¿Sí? ¿Dónde está el calce? ¿Está en un punto? No, está en la articulación misma.
está en la manera misma de articularse. ¿Sí? En la manera, eso es el calce, la manera en que se articula. ¿Sí? La manera en que se entrelazan los registros, los anillos, los registros. ¿Sí? Razón por la cual cualquiera puede mantener juntos a los otros dos, que si no estarían separados. ¿Sí? Y vamos a encontrar muchos argumentos. ¿Vieron cuando les hice así, tironeo de estos dos y queda uno en el medio? En cambio, tironeo de estos dos y uno impide que se... Uno dice, che, loco, te están vendiendo humo, ¿viste? Porque eso como razonamiento. Ay, sí, tironeo de un lado y tironeo del otro. Eso no es un razonamiento de la lógica proposicional. ¿Sí? Pero vamos a encontrar argumentos como este, ¿sí? A lo largo del seminario y en los seminarios que vienen también. ¿Se acuerdan cuando les dije, che, a ver, intuyamos un poco, imagínate, mira este nudo, ¿viste qué propiedades tiene el nudo? ¿Sí? Bueno, ahora imagínate que tal tema del psicoanálisis puede funcionar de tal manera. Fíjense que no está dando un razonamiento, está diciendo, ¿viste cómo anda esto? Que el tercero hace fuerza para mantenerlos juntos. Muy bien, bueno, imagínate que tal tema funciona de tal manera. Uno podría agarrar y decir, no, a mí razoname bien acá. No me venga con dibujitos y con cositas, yo no soy ingenuo, yo no soy un incauto. A mí no me vas a andar vendiendo qué cosa. Y Lacan te diría, te invito a creer. Suena medio a eslogan político, te invito a creer, no me gusta. Imagínate, así agarro a John Lennon. ¿Sí? Imagina, ¿sí? Tenés que ser un poquito ingenuo, ¿viste? Y me hiciste el dibujito así, las manos mágicas, y yo anoté y me la creí. Bueno, si no anotaste y no te la creíste, es que arrancamos mal. ¿Sí? Cualquier redondel, cualquier anillo, ¿no? Porque decía redondeles, tiene el mismo valor, equivalentes, y cualquiera mantiene abrochada la estructura. Bien, yo voy a dejar, porque hoy hubo bastante de geometría y de esto, pero ya ven o ya intuyen que algo de la clínica, este tipo de cosas nos va a servir. Dejo acá y si quieren hacer preguntas, comentarios, señalamientos, este es el momento. Si no, retomaremos dentro de 14 días. De nuevo, Amalia, muchas gracias por tu generosidad para con el espacio, no para conmigo, yo lo cuento para con el espacio, para conmigo también, y Juan, por tu tiempo. ¿Hay alguna pregunta, comentario? Bien, entonces vamos a dejar acá, nos vemos en 14 días, les mando un beso y que anden bien.